qué es una cocina ilegal, qué se entiende y qué hace que sea ilegal y de qué manera lo están asumiendo ustedes. El impacto que la gastronomía tiene en la salud de la gente obliga al cumplimiento de una serie de normas, no solamente de constitución de la empresa, con un registro de Cámara de Comercio, por ejemplo, sino que exige idoneidad en la manipulación de alimentos, el cumplimiento de medidas sanitarias y de higiene, el cumplimiento de medidas ambientales para el control de plagas y otra serie de garantías que debe tener la sociedad para no exponer a las personas a enfermedades o a situaciones de intoxicación. Cuando una persona entra al sector gastronómico de manera ilegal, es decir, omitiendo el cumplimiento de las normas vigentes legales en Colombia, pues está exponiendo la salud pública a altos riesgos. Y el problema es que se genera una competencia desleal porque el cumplimiento de estas medidas tiene unos costos, el cumplimiento tiene unos costos. Entonces, la persona que trabaja ilegalmente no asume los costos del cumplimiento y eso le da ventajas frente a la empresa legal formalmente constituida que sí asume los costos del cumplimiento. Entonces, eso hoy por hoy es la mayor amenaza que tiene la industria gastronómica porque nosotros no entendemos por qué las regulaciones y el cumplimiento siempre se le debe aplicar al que quiere ser legal, mientras crece de manera descontrolada el fenómeno de las cocinas ocultas ilegales, que no solamente se da en una ciudad del país, se está dando en muchas, y en donde no hay una mínima exigencia ni de formalidad ni de cumplimiento de medidas sanitarias o ambientales. Entonces, eso es muy preocupante porque si antes de pandemia teníamos una relación de 80% de informalidad y 20% de formalidad, pues ese indicador en este momento debe estar mucho más alto y eso no solamente afecta la competencia leal de la industria, sino la salud pública, porque estas cocinas funcionan muy respaldadas por el comercio electrónico. Tanto las plataformas como el propio WhatsApp, Facebook, todo lo que permite una interacción y una transacción comercial, pues le va a permitir a cualquier persona convertir la cocina de su casa en un centro de producción sin cumplir con la higiene, sin cumplir con las normas, y resulta que las plataformas y los medios electrónicos no exigen absolutamente nada de estas condiciones a quien venda por esta vía. Entonces es un fenómeno muy preocupante porque si la industria gastronómica ha sido un aliado de la salud pública en pandemia, no se entiende por qué no hay un control sobre esa proliferación de cocinas ilegales, que no hay cómo controlarla y cómo hacerle exigibilidades en esas materias. Guillermo, pero ahí, digamos, ¿cómo puede uno como consumidor, digamos, saber qué está comprándole? Si estoy hablando de una plataforma de domicilio en línea, tal vez en Facebook, de pronto por ese carácter más casero, pero de domicilio, ¿cómo hace uno para saber a quién le está comprando realmente y cómo está su situación, digamos, de formalidad? La única manera de saberlo es con marcas reconocidas. Si nosotros conocemos de años o somos clientes de años de una marca que hemos visitado en los locales, que ahora le pedimos a domicilio, pues podemos tener la confianza que son legales y que cumplen con las normativas de seguridad. ¿Por qué? Porque, y de salud y de higiene y de ambiente. ¿Por qué? Ninguna marca legalmente constituida y que tiene una trayectoria en el mercado va a exponer su reputación incumpliendo las normas para exponer la salud de los clientes. Entonces, la única forma que nosotros podemos invitar al mercado es a que trate de consumir en esas marcas reconocidas, porque aparecen por las vías electrónicas muchas marcas que no se sabe qué son, de dónde vienen, dónde preparan los alimentos, qué exigencias tienen en el tema de salud y de ambiente. Y pues cuando nos arriesgamos a consumir en esos sitios, pues estamos de alguna manera no solo promoviendo esa competencia desleal que afecta al empleo formal y el crecimiento de las empresas, sino que estamos exponiendo nuestra salud y no queremos que pase ni lo uno ni lo otro. Claro. Desafortunadamente no hay otra manera. Nosotros de pronto lo que estamos explorando
es ver cómo se logra que la normatividad colombiana tenga alguna regulación para el tema de comercio electrónico, de plataformas, porque no es posible que con el crecimiento de estas transacciones, primero, el gobierno deje de recaudar impuestos, porque ese es otro problema. Estamos en un momento de crisis donde nuestro gobierno necesita recursos para operar y resulta que no, entre menos empresas formales haya, pues menos recaudo de impuestos. Y sí se está yendo una gran cantidad de gente a hacer transacciones electrónicas de alimentos y bebidas y no paga impuestos. Entonces es muy importante encontrar la vía en que puedan pagar los impuestos, número uno, y lo otro, que cumplan con un mínimo de inocuidad, de idoneidad en la manipulación de alimentos que le garanticen la salud al cliente. De esta manera construimos un sector que genera valor en contra de lo que está pasando, y es que toda la proliferación de cocinas ilegales lo que hace es destruir valor en la industria. Y aquí se trata de crecer, de volver a levantarnos, no de seguir abriendo un hueco donde el país no tiene cómo crecer. Pero entonces ante eso estaríamos como en una especie de encrucijada porque, pues, digamos, entendiendo todo lo que estás diciendo, por supuesto la batalla contra la informalidad es evidente y la afectación al sector y a la cadena, pero también entendiendo que pues el trabajo es un derecho fundamental, que estamos en una crisis que nunca antes habíamos vivido, que la gente justamente, precisamente tuvo que seguramente cerrar su establecimiento gastronómico, que sabe cocinar y sabe manipular alimentos, quizá abrió esa alternativa ante la situación tan dura y que el Estado probablemente tampoco puede responder a todo. Entonces, ustedes, digamos, ante esa situación, ¿qué proponen para como también entender que estamos en una situación muy atípica y que también estamos en un problema y en un drama social? El hecho de estar en contra de la informalidad no quiere decir que seamos enemigos de los informales. Hay que entender que la mayoría de los negocios de gastronomía colombiana nacieron en la informalidad y llegaron a ser formales. En ese sentido, lo que nosotros hacemos como gremio es tratar de orientar a las personas que están tratando de subsistir legítimamente con algo honrado como es la preparación de alimentos y bebidas, a que sean conscientes que una empresa no es para resolver mi problema económico. Una empresa cumple un objeto social y el objeto social parte de cuidar a nuestros clientes. Entonces, esas buenas prácticas que se pueden promover progresivamente, diciéndole a cualquier persona, por pequeño negocio que tenga, trate de cuidar a su cliente mediante buenas prácticas, mediante usos adecuados de la materia prima, que sepamos que lo que se está llevando a la boca a un cliente puede afectar su salud. Creo que es más un asunto de conciencia que cualquier otra cosa. Nosotros entendemos y siempre habrá como esa relación inversa entre formalidad e informalidad, es decir, que van a haber más personas informales que las formales, pero no está de más invitarlos a que construyan país, construyamos riqueza, formalizándonos. Es que es la mejor forma. Muchas veces la informalidad, voy a utilizar una palabra muy popular, no saca la pata del barro. Es porque siempre hacen lo mismo. Todo el mundo se está copiando con el mismo producto, todo el mundo utiliza las mismas malas prácticas. Por ende, entonces genera un producto que no tiene valor y lo tienen que vender muy barato. Y mientras sea así, pues nunca va a haber crecimiento. Y nosotros queremos que todos crezcan, que todo colombiano que tiene una iniciativa, un espíritu emprendedor crezca, no se quede ahí como en el eslabón más bajito del mercado, sino que vaya edificando marcas y vea en las empresas que se han vuelto formales y grandes esa gran meta y ese gran referente, es decir, yo quiero ser como esas marcas que hoy están posicionadas y consolidadas. Entonces siempre va a ser difícil manejar este tema en Colombia y en muchas partes del mundo, especialmente en Latinoamérica, pero pues creemos que nos podemos ayudar. Acá no se trata de una guerra frontal contra algo, se trata de unirnos como sociedad y en las capacidades de cada quien ir creciendo, ir caminando una ruta de legalidad, de formalidad, de cumplimiento, que eso es bueno no solamente para nuestros clientes locales, sino para los potenciales clientes internacionales, entendiendo que Colombia tiene esa gran oportunidad de ser destino gastronómico. El aporte del sector gastronómico al PIB, ¿cuál es? ¿Tienes esa cifra, digamos, de cuál es la importancia de este sector para la generación de riqueza de un país? Y en términos de cadena, interesante también tener esa trazabilidad de cuáles son los actores que componen la cadena. Hay que decir que tenemos cifras de antes de pandemia.
estamos hablando de un sector que representa el 2,9 puntos del PIB. Esto solo la parte formal, porque la informal no se puede medir. Y la parte formal estamos hablando de 9 billones de pesos al año. Entonces es un sector importante, es relevante. Si fuéramos formales todos, muy seguramente estaríamos hablando de 10 puntos del PIB, que eso es muy grande. Pero pues la informalidad galopante solamente nos deja hablar de 2,9. Y lo otro es que esta es una gran cadena. Los clientes creen que un restaurante es como preparar alimentos en la casa y no es así. Una familia va y hace mercado. Un restaurante, además del mercado que tiene que hacer, que esto lo eslabona desde el campo, es decir, la gastronomía nace en el campo colombiano con insumos que se producen en el sector agropecuario. Pero como no somos simples vendedores de alimentos y bebidas, sino que vendemos una experiencia, tenemos que crear espacios donde la persona se deleite con una identidad cultural, con un concepto, que es la propuesta del restaurante, bien sea con cultura local o con culturas internacionales. Y para lograrlo necesitamos acudir a arquitectos, diseñadores, personal que hace instalaciones o mantenimiento de instalaciones, dotaciones para el personal, utensilios de cocina, seguros. Todo el cumplimiento de normas sanitarias y ambientales requiere muchas veces de certificaciones, auditorías, departamentos contables. Entonces es una cadena con una proveeduría muy robusta, es un modelo de negocio que mueve muchas profesiones y muchos oficios y pues termina en el servicio a la mesa, en el autoservicio, que es el que vemos en centros comerciales, en plazoletas, o en lo que estamos viendo hoy con el canal de domicilios y cocinas ocultas, porque valga decir que también existen las cocinas ocultas legales. No podemos satanizar el término cocinas ocultas. El problema es la ilegalidad cuando no ofrece garantías al público. Sí, pero la cocina oculta hoy es una realidad para la industria y hace parte de la cadena. Esa parte tenemos esa duda, de hecho, Guillermo, que en qué consiste una cocina clandestina u oculta y en qué medida y por qué se le permite operar, porque también tiene un carácter extraño, pero sabemos que ya eso ya ha cogido como mucha fuerza. Entonces, ¿en qué se diferencia? No, simplemente la cocina oculta o la cocina cerrada o la dark kitchen, tiene muchos nombres, es un centro de producción de alimentos que no necesita atender al público directamente, lo hace vía domicilio. Y pues el domicilio se vio desarrollado, impulsado por la pandemia, por el teletrabajo. Entonces es apenas natural que las empresas, sobre todo aquellas que producen alimentos y bebidas versátiles para el domicilio, porque hay que recordar, Carolina, que no todas las preparaciones son amigables con los domicilios. Hay determinados platos que llegan hechos un desastre por domicilio. No hay nada mejor que recibir una carne recién asada, recién horneada a la mesa. No es la misma experiencia si se lleva a domicilio. Entonces, principalmente los productos y bebidas que son versátiles al domicilio son aquellas que han desarrollado la estrategia de cocinas ocultas y normalmente se ubican en sitios estratégicos donde se ha identificado que hay buen volumen de clientes concentrados, porque ¿qué pasa? La operación de domicilios es cara. Entonces no es lo mismo despachar desde el restaurante que tradicionalmente se conoce, un domicilio, a poder ubicar una cocina que esté cerca a un volumen ya identificado de clientes que piden a domicilio. Y ahí no hay necesidad de poner mesas, ahí no hay necesidad de crear ambientes, simplemente es el despacho a domicilio de la comida. Hay cocinas ocultas que permiten la compra para llevar. Entonces yo puedo llamar a una cocina oculta y decir, mire, no me envíe el domicilio, sino que yo lo recojo y le entregan al cliente en la puerta. Entonces es una opción que se vio madurada y acelerada por pandemia. No nació por la pandemia, se aceleró, venía desde antes de pandemia. Y pues bueno, es costo eficiente para el tema de domicilios porque vuelvo, insisto, y eso fue una queja que hemos dado todo el tiempo en la pandemia.
el domicilio no es una operación muy rentable por los costos que tiene. Entonces, el modelo de cocinas ocultas reduce costos y ayuda a que sea una operación eficiente. Pero, Guillermo, yo pues conozco, sé de cocinas que sí tienen precisamente personas que se sientan a la mesa. Eso, y sabemos que en distintas partes del mundo. ¿Ese es otro fenómeno entonces distinto? ¿Legal? Yo creo que sí, porque digamos que sentar comensales, eso sería más bien las cenas ocultas. Sí. Que es como una especie de servicio de catering. Lo podríamos asimilar al catering, donde cocineros ofrecen un menú especial, normalmente de muy alto nivel, lo ofrecen para un grupo selecto de clientes que quieran asistir a ello y por eso se pagan unas sumas importantes. Son experiencias que se hacen a domicilio, en casas de personas, que si se asimilan al catering, pues no sería algo ilegal porque respondería por impuestos. Ahora recordemos, y esta fue una cosa que impulsó a Codres para la ley de financiamiento de 2018, que existe el impuesto simple. Y el impuesto simple es una herramienta de formalización muy buena porque aquellos negocios que facturen menos de 2.500 VTs, el gobierno les da la oportunidad de autoliquide sus ventas mensuales y paguen el 9%. Tiene un impuesto integral, no tiene que enredarse con contadores, no tiene que enredarse con complejidades administrativas, simplemente la persona que factura menos de 2.500 VTs puede presentarse voluntariamente a la DIAN, acogerse al impuesto simple y pagar ese 9%. Hay que decir que de la creación del impuesto simple en 2018 a hoy se han matriculado 34.000 personas naturales y eso es una buena noticia porque eso ayuda al país y le va dando la oportunidad a ese tipo de servicios de sentirse formal y poder reportarle a la sociedad parte de sus ganancias, que es lo lógico en un país como el nuestro y como cualquiera, donde no solamente gana el que trabaja, sino que tiene que devolverle a la sociedad alguna retribución. Bueno, pues si tiene algún desafío, mensaje importante rápidamente para cerrar y terminar que quieras enviar. Superar el pesimismo. Yo sé que hemos estado muy golpeados. Hemos perdido seres queridos, hemos perdido negocios construidos por años. Pero pues mientras estemos vivos y tengamos los medios, contemos con que la gastronomía es un aliado para crecer. Pues muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros, por tu tiempo. Y esperamos entonces con todo gusto en adelante. Mil gracias y mucha suerte al Con gusto, Carolina.